Tardes, hermanos. Estamos agradecidos con Dios porque nuevamente estamos aquí reunidos. Siempre es el anhelo de nuestro corazón en este tiempo especial que tenemos oportunidad de reflexionar, de meditar y de recibir a Dios por nuestro país. Realmente las cifras se están disparando mucho. Ya estamos en tercer lugar entre los países más afectados por la pandemia. Y esto pues habla de que realmente este juicio se está extendiendo más y muchas gentes están muriendo. Ya estamos próximos a los 50,000 muertos y esto es terrible. Y es importante que la iglesia pues esté delante de Dios por su país, por la nación. Así que vamos a orar y vamos a pedir porque Dios obre y tenga misericordia y permita que esto pues baje, se limite y desaparezca. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú en tu amor bendito, en tu misericordia, tú tienes planes para México. Y Padre Celestial, en este tiempo difícil en que todos los valores de tu palabra, los principios morales de tu escritura han sido violados y han sido quebrantados y se han establecido, tienen sus consecuencias y que tú estás hablándole a nuestro país y estás mostrándole, Señor, tu misericordia, porque estás tocando, Dios, la vida de las personas y te pedimos que tengas misericordia de México y que tú pongas una unción fresca y poderosa sobre la iglesia para que la iglesia, Señor, cumpla su cometido de propagar el amor de Cristo, de hablar a las gentes acerca de tu grande misericordia y de cómo, Señor, cuando los corazones de la gente se vuelven a ti, tú te vuelves a ellos, Señor. Y, Señor, tú nos has recibido y tú dijiste, al que a mí viene no le echo fuera. Y, Señor, queremos pedirte que tú provoques en la nación, en las personas, Señor, esa necesidad de ti, Señor. Ellos se están dando cuenta que sus ídolos no les responden y que no tienen, Señor, protección verdadera. Pero nosotros la tenemos en Cristo, Señor, y estamos en tus manos y nuestra vida es tuya y cuando nosotros partimos de aquí sabemos a dónde vamos a ir. Te pedimos en el nombre de Jesús, ten misericordia de mí, en sus corazones para que ellos, Señor, echen marcha atrás de aquellas cosas que están en contra de tu palabra. Señor, lo que te pedimos es algo que solo tú puedes hacerlo. Y Señor, tú inclinas el corazón del rey como agua derramada en una mano. Te pedimos que hagas esto, Señor, y que hagas que las cosas, Señor, en verdad, Señor, cambien para bien. Señor, haz señal para bien. He oído tu palabra y temí. He oído tu palabra en medio de los tiempos. Envía tu palabra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Gloria a tu nombre, Dios. Bendecimos a México en el nombre de Jesús y creemos tu bendición sobre todos aquellos, Señor, que han de volver su corazón a ti para buscarte, Señor. Y como dice tu palabra, que el que endurece su corazón lo endurezca todavía. Pero que aquellos que se enternecen delante de ti y se vuelven a ti reciban de tu misericordia, de tu perdón, de tu gracia, de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos a expresar ese amor. Por Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos ayudes en este tiempo al considerar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo revelándote a nosotros, revelándonos a Cristo, mostrándonos tu voluntad y ayudándonos a vivir una vida que esté, Señor, experimentando tu buena voluntad agradable y perfecta. Te damos las gracias, recibimos de ti esa unción fresca, recibimos de ti esa bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues hablamos de que Dios es un Dios de orden y como todo lo que Él hizo fue restaurar el orden divino después de haber creado todas las cosas.
Pero hemos hablado del tabernáculo y cómo el tabernáculo es utilizado como un material didáctico para ilustrar verdades del Nuevo Testamento. Así que yo quisiera que aquí en Hechos 7:44 leyéramos, y dice la Escritura: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a esto, pero hazlo como se te ocurra o como tú quieras, sino hazlo conforme a la forma que te fue mostrada en el monte. Esto es muy importante porque no solamente es el saber hacer la voluntad de Dios o saber cuál es la voluntad de Dios, sino el cómo hacer la voluntad de Dios. Cómo es que nosotros podemos ceñirnos a este modelo de Dios de tal manera que lo que hagamos realmente esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo conforme al modelo, en la forma que Dios les mostró. En Hebreos capítulo 8, nosotros podemos leer en el versículo 2, dice la Escritura: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Gloria a Dios. Y entonces está hablando de un verdadero tabernáculo. Está hablando entonces que el tabernáculo es una figura de un verdadero. Y esto es importante porque dice que el que se hizo Moisés, pues lo hizo un hombre a través de aquellas ayudas correctas que Dios le dio. Pero lo que también vemos es que este tabernáculo del que está hablando es un tabernáculo que Dios hizo. Entonces, esto es importante tenerlo claro, hermanos, porque allí en el versículo 5 volvemos a leer acerca del tabernáculo y de las cosas que representa el tabernáculo. Dice: los cuales sirven de bosquejo, de sombra de las cosas celestiales, como fue respondido al ejemplo, al modelo, al prototipo, al patrón. Bendito sea Dios, son palabras sinónimos. Y lo que nosotros vemos entonces es que Dios está hablando que en el tabernáculo Dios está poniendo una figura de las cosas celestiales. Así que el tabernáculo es una figura del cielo. Bendito sea así, porque representaba al cielo y las cosas que son de Dios en su morada. Allí en el capítulo 10, versículo 19, Hebreos 10, 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y quiero que te des cuenta que aquí está hablando del santuario y está hablando de nosotros y está diciendo que nosotros tenemos libertad para entrar en el santuario. Y esto es por medio de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Y dice que este camino que Él nos consagró es nuevo y es vivo. Es Cristo. Y dice, por el velo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que hacía separación y solo el sumo sacerdote una vez al año podía cruzar al lugar santísimo. Pero aquí está diciendo que este velo fue rasgado y está diciendo que este velo representa su cuerpo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, se estaba abriendo el camino, el acceso a la presencia de Dios sin ningún impedimento al lugar santísimo, al lugar donde Dios mora. Y eso es lo que representa el lugar santísimo. Y entonces dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y Él está a la diestra del Padre, y entonces Él está intercediendo por nosotros. Y dice, lleguémonos con el corazón verdadero. Debemos tener el corazón confiado, abierto, en plena certidumbre de fe. La fe es certidumbre, y está diciendo en plena certidumbre de certidumbre. Gloria al Señor. Está diciendo sin dejar ninguna sombra de duda, ni ninguna situación de confusión, sino con toda certeza, con toda claridad, con toda convicción. Y dice, purificado los corazones de mala conciencia. Esto es por la sangre de Cristo. Él nos purifica la conciencia
y dice, y lavados los cuerpos con agua limpia. Esto también hace alusión a otro mueble del tabernáculo, pero ahorita, bueno, lo que queremos es centrarnos en este panorama y darnos cuenta que el tabernáculo está representando el cielo, está representando el lugar donde Dios está. En Apocalipsis capítulo 15, el versículo 5, dice la Escritura, Apocalipsis 15, versículo 5, dice, y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Gloria a Dios. Y entonces está hablando, el tabernáculo que edificó Moisés en el desierto es una figura del lugar donde está Dios. El templo del tabernáculo, dice la Escritura, del testimonio, fue abierto en el cielo. Y así salieron del templo 7 ángeles. Y bueno, va a hablar de las plagas que van a venir sobre la tierra. Pero aquí de lo que es importante es que nos demos cuenta que el tabernáculo es una figura del lugar del tercer cielo donde Dios mora. De ese lugar separado, santísimo, en donde el Señor está en su trono. Bendito sea el Señor, pero nosotros tenemos acceso a ese lugar, a su presencia, a través del velo rasgado del sacrificio de Cristo, a través de la obra de Cristo y del sacerdocio de Cristo. Nosotros tenemos libertad para entrar en este lugar. Bendito sea el Señor. Así que el tabernáculo es figura del cielo. Gloria a Dios. Pero también vamos a leer allí en Hebreos capítulo 9, versículo 8. Y dice la Escritura, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. Y ahí está hablando de ese momento de cambio de dispensación. Hasta antes de que Cristo muriera, este tabernáculo no estaba accesible para nosotros. Y bueno, el Espíritu Santo nos está dando a entender que este tabernáculo se va a abrir el camino para llegar a Él, para entrar a Él, para poder tener relación con Dios, se iba a cumplir. ¿Cuándo? Y dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia a que servía en ellos. Está hablando de cómo los sacrificios que se hacían en el tabernáculo eran solamente una figura que estaba representando el sacrificio de Cristo, pero ellos en sí mismos simplemente estaban ilustrando, pero no eran el sacrificio perfecto. Gloria al Señor. Dice, consistiendo solo en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de la corrección. Mas, estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y quiero hacer este énfasis. Se está refiriendo al tabernáculo, pero se está refiriendo al cielo. Se está refiriendo al tabernáculo, pero como una figura de el lugar donde Dios está. El lugar donde Dios está es el más amplio y más perfecto tabernáculo. Nota cómo es directa la alusión. No hecho de manos. Esto es un lugar donde Dios está, donde el hombre no ha intervenido. En el tabernáculo de la tierra hubo una intervención humana bajo la dirección de Dios para poderlo hacer, pero solo como una figura de lo que Dios quería hacer para acercarnos a Él. Y esto es sumamente importante para nuestra vida. Pero también nosotros encontramos el templo, tabernáculo, y vamos a leer en 2 Corintios 5, 4, y vamos a mirar cómo la Escritura está hablando de nosotros. Y dice la Escritura, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, y está hablando de nosotros, y está hablando de nuestro ser, de nuestro cuerpo,
y está diciendo los que estamos en este tabernáculo. Así que lo que está diciendo es que nosotros, hermanos, somos el tabernáculo de Dios. Así que el tabernáculo también es una figura del ser humano, del hombre. Y está diciendo entonces que, nosotros estamos ilustrados. La manera en que Dios nos construyó a nosotros también está ilustrada en el tabernáculo. Y dice, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y está hablando, hermanos, del tiempo en que resucitemos y que entonces estemos realmente siendo ese tabernáculo en donde no hay ninguna diferencia, sino hay una plenitud de Dios en cada uno de nosotros. Y quisiera que vieran en 2 de Pedro capítulo 1. Gloria a Dios. Y vamos a leer allí en el versículo 13, cuando Pedro está hablando acerca de su próxima muerte. Dice, porque tengo por justo, en tanto en que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación. Y se está refiriendo a su tiempo en esta tierra y dentro de su cuerpo todavía vivo. Y entonces está diciendo, mientras yo esté en este tabernáculo, en este cuerpo, quiero incitaros y quiero hacerlo con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo, con diligencia, procuraré después de mi fallecimiento, noten ustedes, dejar el tabernáculo es fallecer, es morir. Dice, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Así que él está pensando que hasta que él tenga su último aliento en esta tierra y esté en este cuerpo, en el tabernáculo de Dios, que es nuestro cuerpo, el creyente debe saber. Bendito sea el Señor. Así que, él está hablando de su cuerpo como su tabernáculo, y está hablando de cuando parta yo de este tabernáculo, cuando yo fallezca, después de mi fallecimiento. Entonces no cabe duda que el tabernáculo es claramente una ilustración de nuestro ser. Esto es muy importante para entender el cómo fuimos construidos. Y como dice la Biblia, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante entenderlo, tú sabes ese texto, y lo que está diciendo es que así como el tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, nosotros tenemos que saber que en muchas escrituras, Cristo, cuando estuvo en esta tierra, hablando de sí mismo, habla de que Él es el tabernáculo o Él es el templo. Y entonces es el lugar de habitación de Dios en esta tierra. Cuando la Biblia dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó, uno lo puede mirar en el original, y lo que esto significa es tabernaculó o habitó en una tienda. Gloria a Dios. Así que Él habitó entre nosotros. Como el tabernáculo estaba en medio de Israel, Cristo está en nosotros. Y entonces Cristo, cuando vino en su ministerio terrenal, Él vino a tabernacular, o el tabernáculo de Dios se manifestó entre nosotros. En Apocalipsis 20... Déjenme ver qué es, porque creo que escribo en lenguas, porque luego no me entiendo. Sí, en el capítulo 21, el versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Así que está hablando de Cristo en medio de la iglesia, y está diciendo, Él es el tabernáculo. Entonces, está siendo también representado o ilustrado, o es una figura de Cristo, el tabernáculo. Bendito sea el Señor. En Juan 2, versículo 19, cuando Cristo está hablando de su sacrificio,
y la gente no lo entiende, usa esta figura. Cristo usa esta figura acerca de sí mismo. Y dice ahí en el versículo 19, Juan 2, versículo 19, dice: respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Y el versículo 21 nos explica: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y nota, el lugar de habitación, el tabernáculo, el lugar de habitación, el templo, tenían estos 3 lugares del cielo, pero también vamos a leer en Efesios capítulo 2, Efesios 2, y de esto hablamos ya un poco el domingo pasado, pero en Efesios capítulo 2, versículo 20, leemos, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual, en este templo santo en el Señor, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, está diciendo que el tabernáculo también es una figura de la iglesia, y que para poder entender la manera en que Dios está edificando a su iglesia, para la manera de entender cómo Dios está poniendo todos los detalles, desde la base hasta las cortinas que la cubren, está poniendo miles de detalles que nos están hablando de la construcción o de esta figura preciosa de la iglesia. Y aquí está diciendo que somos juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Así que nosotros también, como iglesia, estamos representados en el tabernáculo. Gloria al Señor. Esto creo que es suficiente. Hay más textos, podemos abundar más, pero creo que ya estamos convencidos de la figura del tabernáculo y de la importancia que tiene para ilustrar las verdades que competen a la iglesia, ilustrando al Nuevo Testamento. Y para esto voy a hacer una lista que quisiera que ustedes fueran anotando. En una columna van a poner el material, en la otra columna que representa este material o su significado. Así que por un lado hablamos de la madera. Es muy utilizada en el tabernáculo la madera. ¿Y qué representa la madera? La humanidad. Gloria a Dios. Por el momento anótalo y vamos a irlo mirando a través del estudio. El oro, que también es utilizado mucho en el santuario, representa la divinidad. Por ejemplo, la madera cubierta de oro está hablando de Cristo hombre y de Cristo Dios. Es un ejemplo para que te des cuenta de que estos materiales están representando algo. La plata utilizada en todas las basas de la estructura del tabernáculo, nos habla de redención. ¿Por qué? Porque Cristo fue comprado por 30 piezas de plata. La plata entonces es una figura de la redención. Gloria a Dios. El bronce que no es un metal, el cobre es un metal, el estaño es un metal, pero cuando se mezcla, se funde el cobre y se funde el estaño, y a veces lleva un poco de zinc, y esto lo hace diferente, pero el cobre y estaño nos está hablando de bronce. Gloria a Dios. Cuando lleva zinc, está hablando de latón, pero en el tabernáculo no hay latón, hay bronce. Y el bronce entonces en el tabernáculo tiene un significado, representa algo, y esto representa precisamente juicio por causa del fuego que es necesario para producir esta aleación y hacer un material con determinadas características que soporte la temperatura. Por ejemplo, en los muebles en que va a ser utilizado el bronce. Bendito sea el Señor. Los muebles de fuera del tabernáculo están recubiertos de bronce. Bendito sea el Señor. El lino. El lino, la tela que el sacerdote se ponía, la túnica de lino, era la prenda que iba sobre su cuerpo. Esto nos habla de justicia.
y la Biblia claramente habla de que la iglesia será vestida de lino fino, y esto es la justicia o las obras justas de los santos. Así que está hablando, el lino representa directamente la justicia. El pan, en el tabernáculo se ofrecía pan. El pan es una figura de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo se utiliza, por qué se pone el pan, cuando se retira, quién se lo come, y cómo se repone el pan, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esto, y vamos a entender cómo es una preciosa figura de la palabra. Cristo dijo: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo y que da vida al mundo. Alabado sea Dios. También el agua, en el santuario se utiliza agua, y esta agua también es una figura de la palabra de Dios, pero no como alimento, como el pan, sino como limpieza, como purificación. La exclusiva para el incienso, que era solo de Dios, y esto nos habla del culto a Dios, nos habla de la adoración, de la alabanza, de la acción de gracias, de nuestra devoción expresada delante de Dios. También vemos el uso de diferentes tipos de bordados, y hay un color púrpura. El púrpura nosotros lo conocemos más como guinda, y este color nos habla de realeza. Bendito sea el Señor. El color jacinto, que también nosotros lo podemos ver como azul, es figura de lo celestial. Y esto es muy precioso también en la escritura. Y el color carmesí, el rojo, también conocido como cárdeno en la escritura, es el símbolo del sacrificio. Gloria a Dios. Donde encontramos cada uno de estos materiales, podemos entender a través de lo que representan qué verdad está ilustrando acerca de las cosas que competen a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a leer una descripción rápida del primer mueble del tabernáculo, que es el altar del sacrificio, o el altar de metal, como dice la versión antigua, o de bronce, como dice la versión 60. Y está hablando entonces de el primer mueble en la entrada del tabernáculo. En Éxodo 27 nos describe el mueble. Después, más adelante, nos describe la construcción del mueble, siguiendo exactamente el patrón que Dios les dio en Éxodo 27. Así que vamos a leer en Éxodo 27 los primeros 8 versículos. Y dice: harás también altar de madera de sitín. Ya estamos en el primer mueble, hermanos. De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Gloria a Dios, ya te imaginas aquel cajón, un cuadro de madera que tiene de alto 3 codos y que tiene por lado 5 codos, 5 codos, 5 codos, 5 codos. Y entonces es cuadrado y de altura 3 codos. Y hará sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo y lo cubrirás de metal o de bronce. Y entonces está hablando de que en cada esquina del mueble hay un cuerno. Y este cuerno es de madera y está cubierto. Estos son los utensilios que el sacerdote utilizaba para hacer su oficio de ofrecer los sacrificios. Había entonces allí, gloria a Dios, unas calderas para echar su ceniza. Estos eran una especie de recogedores. Pensemos en que alguien va a limpiar un lugar y necesita un recogedor donde va a poner la basura que después va a sacar. Y estas son las calderas para echar la ceniza, el residuo de lo que se quema en el altar. Todo esto va a ser recogido. Y dice sus paletas. Y estas son, unas herramientas que son como unas tablas que tienen una empuñadura y que sirven precisamente para alcanzar los lugares más lejanos del altar, y entonces jalar todas las cenizas y recoger todo lo que está allí.
para dejar limpio el altar. Bendito sea el Señor. Y luego habla de sus tazones. ¿Para qué son los tazones? Para recibir la sangre del sacrificio. Y sus garfios. Y los garfios son unos ganchos que sirven para manipular la carne y para colocarla sobre el altar cuando estas partes del animalito van a quemarse, y también para recogerlo. Sus braseros, harás todos sus vasos de bronce o de metal. Bendito sea el Señor. Y le harás un enrejado de metal, de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Gloria a Dios. Y quiero que te imagines este enrejado. Es una cuadrícula, es una reja. Gloria a Dios. Y esto va a ponerse en el altar, y tiene el propósito de sujetarse en las 4 esquinas por medio de los 4 anillos que van a sobresalir del altar. Y ahorita vamos a seguir leyendo, pero quiero que te imagines esta malla, este enrejado de metal, y está diciendo: y lo harás poner dentro del cerco del altar, es decir, esta rejilla va dentro del altar, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Gloria a Dios. Así que el altar tenía tres codos, y a codo y medio iba la rejilla. Esta rejilla iba a soportar el sacrificio. Y de esta manera, el sacerdote tenía que acercarse, no estaba hasta arriba del altar, estaba a medio del altar. El sacerdote tenía que acercarse al altar, tenía que estar pegado, que tienen que ver con la vida de cada creyente. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal. Está hablando entonces de la madera, figura de la humanidad, y del bronce, figura de juicio. Y entonces vemos que todo el tabernáculo, todo el altar es de madera, todo está recubierto por dentro y por fuera de bronce, tiene una rejilla de bronce, en las esquinas tiene anillos, y luego hay 2 varas de metal, de madera de sitín cubiertas de bronce, que van a pasar por estos anillos y que tienen el propósito de poder cargar este mueble cuando ellos tengan que levantar el tabernáculo. Dice: sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevada. Así que estas varas se colocaban antes de que ellos levantaran el campamento, levantaran el tabernáculo, y entonces era para que los levitas lo llevaran sobre sus hombros. Esto lo podemos ver en otro pasaje, pero vamos a concluir aquí. En el versículo 8 dice: de tablas lo harás, hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Gloria a Dios. Y entonces, es una ilustración muy preciosa de este altar de madera, cubierto de bronce por dentro y por fuera, con su rejilla, etcétera, todo lo que ya vimos. Y lo que está teniendo como propósito este altar es llevar a cabo los sacrificios, los holocaustos, poder presentar delante de Dios las ofrendas que el pueblo ofrecía, tanto en la mañana como en la tarde, o cuando tenía que ofrecer diferentes tipos de sacrificios. Bendito sea Dios. Entonces es importante guardar esta imagen del altar. Y quiero que veas en el capítulo 40, Éxodo 40, el versículo 6, dice: después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Así que lo que nosotros estamos mirando es que este mueble era puesto inmediatamente después de la puerta del tabernáculo, frente a la puerta del tabernáculo. Así que los sacerdotes entraban al tabernáculo a ofrecer los sacrificios delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y esto es muy precioso cuando nosotros tratamos de entender el significado de este mueble. ¿Qué ilustra este mueble? ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo vino? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Y cómo es que nosotros lo vemos representado allí. Hebreos capítulo 9, versículo 11.
Hebreos 9. Versículo 11 dice la Escritura: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, ese saber, no de esta creación, ya vimos esto, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Y entonces vemos una clara comparación del sacrificio efectuado, o los sacrificios efectuados en este mueble, en este altar de sacrificios, en este altar de bronce, y hablando de que ahí se ofrecían los machos cabríos, se ofrecían ahí los becerros, los sacrificios de los animalitos, los pobres ofrecían una tórtola y 2 palominos, etcétera, todas las cosas que podemos leer en el libro de Levítico. Y bueno, lo importante es entender que todo lo que allí está dicho está hablando del sacrificio de Cristo. Son una figura del sacrificio de Cristo, el verdadero, el perfecto sacrificio, el que fue hecho solo una vez, no fue repetido, no puede ser repetido como fueron repetidos los sacrificios en el altar del sacrificio, de los sacrificios, sino que está prefigurando entonces el Calvario, está prefigurando el sacrificio perfecto de Cristo hecho una sola vez, con un sacrificio que obtuvo para nosotros algo definitivo, una redención eterna. Gloria al Señor. Y entonces está hablando que el sacrificio fue Cristo y que la sangre derramada fue la sangre de Cristo, una sangre inocente, una sangre que nos limpia a nosotros, que nos redime a nosotros, porque Él se ofreció a sí mismo. Así que Él también era el sacerdote. Él era el sacerdote que ofrecía el sacrificio, Él era la ofrenda que estaba siendo puesta en el sacrificio, su espíritu era el sacerdote, su cuerpo era el sacrificio, y nosotros vemos como allí la sangre de Cristo es derramada, y dice por el Espíritu Eterno, el Espíritu de Cristo, y dice, se ofreció a sí mismo, Él se ofreció sin mancha a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que ahora la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de las obras de muerte, quita los obstáculos, los impedimentos, las cosas malas que hay en nosotros, hechas y que forman parte de nuestra naturaleza humana de pecado. Y entonces Dios nos redime de esta maldición, Dios nos redime de esta contaminación en nuestras conciencias y nos abre la posibilidad, la libertad de servir al verdadero Dios, al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Así que es muy precioso notar cómo el mueble está hablándonos en una manera muy clara del sacrificio de Cristo. Bendito sea el Señor. Y bueno, nosotros podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 11. Y quiero que veas allí algo muy precioso. Dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preenunciaba las aflicciones que habían de venir sobre Cristo y las glorias después de ellas. Así que está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de las aflicciones que Cristo iba a tener cuando Él fuera ofrecido en el altar delante de Dios, en lugar nuestro, de tal manera que está hablando de resultados. Un resultado, algo después del sacrificio, viene el beneficio. Bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos las glorias en plural. Está hablando de 7 beneficios que Cristo trajo para nuestra vida. De esto hablaremos mucho más adelante. Pero son cosas que están aquí y que podemos ir mencionando. Bendito sea el Señor. Hebreos 9:14, ya leímos,
pero quiero puntualizar específicamente en este versículo, Hebreos 9:14, dice la Escritura, el cual por la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin mancha a Dios, un sacrificio perfecto, limpiará nuestras conciencias. Alabado sea el Señor, y quitará de nosotros los inconvenientes, lo que hace separación entre Dios y nosotros, lo que hacía imposible que nosotros entráramos a su presencia. Él limpia con su sangre nuestra conciencia y entonces nos da una libertad completa. Bendito sea el Señor. Y nosotros podemos entender entonces la figura muy preciosa. La Biblia está hablando de nosotros y nuestra vida antes de Cristo y esa naturaleza humana, adámica, que nosotros recibimos de nuestros padres. Heredamos esa naturaleza pecaminosa. Nosotros somos pecadores desde el nacimiento, de tal manera que no cometemos nuestro primer pecado y nos volvemos pecadores, sino cometemos nuestro primer pecado porque nacimos con una naturaleza de pecado. Bendito sea Dios. Y entonces a esto la Biblia le llama viejo hombre o la naturaleza vieja del hombre. Romanos capítulo 6, versículo 2, dice la Escritura, versículo 1 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Dice, en ninguna manera, no hay posibilidad de que esto sea así, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y entonces está hablando de una vida anterior a Cristo, de nuestro encuentro con Cristo, de nuestra salvación, del corazón a nuestro espíritu, y le da vida a nuestro espíritu. Estábamos muertos espiritualmente y Dios nos dio vida juntamente con Cristo al perdonar nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y está hablando que nosotros entonces estamos muertos al pecado. Está hablando de una declaración divina. Dios está declarando que cuando Cristo murió, Él murió porque nosotros dejáramos esta vieja naturaleza, este hombre viejo, y entonces nosotros despertáramos como Cristo resucitó, nosotros andáramos en vida nueva, en novedad de vida. Bendito sea el Señor. Fuimos plantados a la semejanza de su muerte, pero también en la semejanza de su resurrección. El versículo 6, ¿verdad? Y entonces ahí está la palabra viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria al Señor. Y entonces, noten ustedes que aquí está hablando de Cristo, es muy claro, pero también está hablando de ti y de mí. Está hablando del creyente. Y está diciendo, Cristo murió, tú moriste. Cristo resucitó, tú tienes una vida nueva. Tú tienes una vida completamente nueva en la cual Dios quiere que tú vivas en su voluntad. Antes viviste ajeno a Dios, ahora estás viviendo para Dios. Bendito sea Jesucristo. Y entonces este mueble no solamente nos va a hablar de Cristo y de su sacrificio, sino también va a hablar de nosotros, ilustrada en este mueble del tabernáculo. Bendito sea el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Escritura, rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Bendito sea el Señor. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nosotros teníamos un expediente que nos condenaba, un expediente donde estaban registrados todos nuestros delitos, todas nuestras rebeliones contra Dios, todos nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Él rayó, Él desarraigó, Él arrebató, quitó de su lugar
la célula de los ritos que nos era contraria. Gloria a Dios, Él quitó ese expediente negativo. Dice que era contra nosotros. Y quitándola de en medio, la enclavó en la cruz. Así que cuando nosotros estamos mirando el sacrificio de Cristo, estamos mirando como todo nuestro expediente está siendo crucificado. Nuestro viejo hombre está siendo crucificado. Todo lo que tiene que ver con esa vida vieja está siendo crucificado en Cristo y está siendo quitado ese expediente y se nos está abriendo la oportunidad de una vida maravillosa, de una vida nueva en Cristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y Romanos capítulo 6, versículo 9. Ya leímos algo de Romanos 6. El versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque al haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad de cierto, que estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y alabado sea Dios, esto es precioso y es importante. El versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es tan precioso, hermanos, porque nos está dando una verdadera libertad. Cuando nosotros venimos a Cristo, reconocemos su sacrificio en nuestro lugar, creemos que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él fue crucificado, que Él fue sacrificado por nosotros en este altar y que Él recibió este juicio de Dios que a nosotros nos correspondía. Nuestro viejo hombre fue entonces crucificado, nuestro expediente fue crucificado, todo lo que había en contra nuestra fue completamente destruido en este momento y ahora nosotros ya estamos muertos a nuestra vida natural y debemos entonces pensar, dice, pensando, pensad de cierto que vuestros cuerpos están muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es precioso, esto es maravilloso, porque nos está hablando del inicio de una nueva vida. Si alguien viene y es asesino, hermanos, su vida pues está llena de inconvenientes, trae una losa ahí, de una carga muy pesada que lo aplasta, porque su conciencia no le deja, porque está continuamente redarguyéndole, acusándole, condenándole. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene a Cristo? Viene a Cristo y entonces todas estas cosas, todos estos expedientes, todos estos registros que había sobre su vida, de cada cosa que él había hecho mal, todo esto es quitado por medio de Cristo y se te abre la puerta de una nueva vida. Alabado sea Dios. Así que si tú hurtabas, ya no hurtes más. Si tú quitabas a la gente lo que la gente había conseguido, dar al que no tiene. Y esto es tan precioso porque antes le quitabas al que tenía y te quedabas con lo que no tenías derecho y ahora que ya veniste a Cristo, ya ahora trabajas y tú eres generoso y compartes la bendición que Dios te ha dado a través de tu trabajo. Por ejemplo, alguien tiene una serie de representaciones de vírgenes, de santos o de otros dioses, de Mahoma, de Confucio, de Buda, y bueno, tienen sus representaciones a las cuales se inclinan y les adoran y les prenden, veladoras, etc. Y esto sucede en todas las religiones. Pero bueno, esta es idolatría. Y si vuelves a Cristo, te vuelves a Cristo, dejas la idolatría. No puedes seguir prendiendo veladoras y ofreciendo cosas a representaciones materiales cuando nosotros andamos por fe y no por vista. Bendito sea el Señor. El homosexual viene a Cristo y no se queda homosexual y puede seguir su vida como era su vida vieja,
viene a Cristo y la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, nueva vida, nueva oportunidad, una nueva manera de vivir, diferente a la anterior, un cambio radical en nuestra vida. Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva creación, somos personas renovadas en Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y bueno, podemos leer en Hebreos 5, versículo 8. Dice aquí la Escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y aquí está hablando de obediencia. Y esto es muy importante que entendamos que antes éramos siervos del pecado, estábamos obligados a vivir en el pecado, porque esta era una servidumbre real en nuestra vida por la naturaleza que recibimos de Adán. Pero cuando venimos a Cristo, recibimos la naturaleza de Cristo, recibimos la oportunidad de esta nueva vida, de ser una nueva criatura en Cristo, y entonces nos está hablando en una manera muy preciosa en que la obediencia se convierte en esa manifestación de la nueva vida. Gloria a Dios. Cristo padeció y a través de su padecimiento aprendió la obediencia. Gloria a Dios. Y ahora cuando Él vive en ti, entonces Él abre la puerta a una vida de obediencia. Y entonces está hablando que entonces Él nos ha dado una salvación eterna a todos los que ahora podemos vivir en obediencia. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes? Este mueble, este altar de bronce representa 12 cosas. Habla de 12 aspectos que son muy importantes en el proceso de la vida cristiana y está hablando entonces de que este altar no solo representa a Cristo y su muerte, sino representa la disciplina que debe de venir sobre cada uno de los creyentes para que podamos vivir en obediencia, para que podamos vivir esa vida que a Dios le agrada. Dios te va a enviar su gracia. Él te va a dar la gracia suficiente. Pero es importante que tú tomes las decisiones de obedecer. Y cuando tú tomas las decisiones de hacer lo correcto, entonces Dios te da la gracia para que esto sea posible, para que tú lo cumplas. Alabado sea Dios. El esfuerzo propio es vivir en las obras de la ley, pero la gracia es vivir en la vida de Cristo. Es permitir que Cristo viva a través de ti, que el único que cumplió la ley pueda cumplir la ley a través de ti, que pueda hacer las obras por su gracia en tu vida, para que ya no vivas tú, sino Cristo viva en ti, y lo que vivas ahora lo vivas en la fe del Hijo de Dios. Alabado sea Jesucristo. Esto es muy precioso y muy importante. Así que vamos a Levítico capítulo 1 y vamos a leer versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Y vamos a ver la primera de estas 12 cosas que es importante entender en la ilustración de este mueble en relación a la vida de un creyente. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y bueno, si ya tienes ahí Levítico, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tablero de las instrucciones. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, y esto es cuando él trajere una ofrenda para ser ofrecida delante de Dios en el altar de los sacrificios, ¿sí? Dice, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Y quiero que notes esto. Una persona que está viniendo a Cristo está siendo representada por aquel que viene al altar y viene a mirar a Cristo y a ver el sacrificio de Cristo por nosotros y darse cuenta
que lo que Cristo sufrió realmente está trayendo beneficios a nuestra vida. Y entonces lo que la Biblia está diciendo es, cuando alguien quiere venir a Dios, tiene que hacerlo mediante una ofrenda. Y esta ofrenda entonces prefigura a Cristo. Pero, ¿sabes qué hacía el que ofrecía la ofrenda? Llegaba ante el sacerdote, pero antes de entregar al animalito, él ponía sus manos sobre la cabeza del animalito. ¿Y sabes qué hacía? Él declaraba las cosas, los inconvenientes de su vida, por los cuales él se acercaba a Dios. Dice, pondrá la cabeza sobre la cabeza, su mano sobre la cabeza del holocausto, y él, Dios, lo aceptará para expiarle, para tomarlo como pago de su deuda, de su pecado. Y entonces está hablando de algo que es muy importante que suceda, que te des cuenta que por ti mismo no te puedes acercar a Dios, sino te tienes que acercar a través de Cristo, del sacrificio, y tienes que depositar en Cristo tu carga y creer que Cristo murió por tus pecados, y entonces confesarlos estos delante de Dios, y entonces descansar en que Cristo los llevó para poder expiarte a ti de tu culpa, para quitar de ti toda condenación que hay en tu vida. Y esto es importante, hermano, porque la palabra que nos habla de la motivación para venir a Cristo se llama arrepentimiento. Arrepentimiento, cuando vemos la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, hablamos de que el arrepentimiento tiene 3 palabras diferentes en el griego que nos están hablando, una de la voluntad, otra de la mente y otra de las emociones. Y está hablando entonces de que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un darse cuenta mentalmente. Tú te das cuenta que hiciste algo que está mal, te das cuenta que eres un pecador y que estás lejos de Dios. En segundo lugar, tu corazón se duele por esta nueva información, darte cuenta de lo que tú eres y cómo estás lejos de Dios. Y entonces esto produce una tristeza en tu corazón, un dolor en tu corazón. Ofendí a Dios, hice lo malo delante de Dios. Y entonces, esta es la segunda parte del arrepentimiento. La primera es darte cuenta, la segunda es dolerte porque ya te diste cuenta, y la tercera es girar tu voluntad en dirección contraria a lo que estabas haciendo. Esto es arrepentimiento. Hermanos, cuando se predica el evangelio de que tú recibes a Cristo y tendrás nueva vida y se omite el arrepentimiento, entonces no se le está dando a la persona la oportunidad de rectificar. Por eso hay personas que, vienen, reciben a Cristo, pero siguen con su misma vida. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado la necesidad del arrepentimiento. Cristo empezó a predicar, Juan el Bautista empezó a predicar, y la palabra de ambos era arrepentido, el arrepentimiento y la fe. Era necesario que el hombre tuviera en su corazón un conocimiento de su falta, de su vida equivocada, de su naturaleza contraria a Dios, que él se doliera por esto, se contristara por esto le compungiera el corazón y entonces pidiera el perdón. Y a través de Jesucristo, él sería expiado. A través del sacrificio, él recibiría este perdón y esta novedad de vida. Bendito sea el Señor. Gracias. Bendito sea Jesucristo. Entonces, esto es muy precioso, hermanos. Quisiera que miráramos entonces, para ratificar esto que estoy mencionando, Mateo 4:17. Dice la Escritura allí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Cristo, cuando inició su ministerio, su primera palabra que salió de sus labios para dirigirse a la gente fue arrepentimiento. Arrepentíos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy trayéndoles a su
alcance, para que ustedes tengan acceso al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. También podemos leer en Marcos 1:15. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Escritura. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Bendito sea el Señor. Y entonces Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál era su mensaje? El tiempo es cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Aleluya. A estas buenas noticias, a estas buenas nuevas, a este mensaje de oportunidad para tu vida, de cancelar tu pasado y de dar inicio a una que todo hombre debe enfrentar. No puede venir a Cristo si no se da cuenta de su necesidad, de su condición de estar perdido y lejos de Dios y sin oportunidad de alcanzar algún favor divino por medio de sí mismo, pero sí poder mirar a Cristo y con arrepentimiento pedirle perdón y recibir el perdón y la nueva vida. Bendito sea el Señor. Lucas 3, versículo 3. Bendito sea Dios. Dice, y vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Noten, Juan el Bautista, él vino predicando el bautismo del arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo que practica la iglesia. Es un bautismo que va dirigido a Israel, que es un mensaje de preparación del camino. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesitan para venir a Cristo? Necesitan arrepentimiento. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. Bendito sea el Señor. Este fue el mensaje de Juan el Bautista. Podemos leer en Hechos 2:36. En el primer mensaje de Pedro, después de que ha sido derramado el Espíritu Santo y ellos han sido dotados de poder para salir y evangelizar y para glorificar a Dios en todas las cosas que hacían. En este capítulo 2, donde está el mensaje, el primer mensaje, está el bautismo del Espíritu Santo y el primer mensaje de Pedro. Al final del mensaje, él está diciendo en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate bien, él les está hablando de Cristo y de su sacrificio y de cómo esto era necesario. Y ellos fueron compungidos de corazón y hacen una pregunta esencial. ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Qué hacemos para recibir este beneficio? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aquí está en esta cápsula un propósito de Dios que a veces se nos olvida cuando le hablamos de Cristo a una persona. Y está diciendo, arrepentíos y bautícese. La palabra bautismo quiere decir sumerge, por completo, introduce algo en otro elemento. Y entonces está diciendo que este otro elemento es el nombre de Jesucristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, después de haberse arrepentido. Y entonces, ¿para qué? Para el perdón de vuestros pecados. Gloria al Señor. Y entonces es muy claro que cuando tú vienes a Cristo y eres sumergido en Cristo, en su naturaleza, entonces tú sales revestido de Cristo y tienes una vida nueva, tus pecados han sido perdonados, tú ya no puedes seguir viviendo en la misma manera que vivías y entonces por medio del arrepentimiento tú das ese giro en sentido contrario y entonces dice la Escritura que Dios te va a capacitar, te va a dar poder para vivir esta vida nueva y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, como te das cuenta, el altar realmente está representando a Cristo en el Calvario.
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. El Gloria a arrepentimiento entonces debe ser verdadero y entonces esto abre la oportunidad de que nosotros seamos justificados, seamos perdonados y recibamos esta justicia de Dios para la oportunidad de vivir una vida correcta, una vida que esté en la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. El hombre está haciendo cosas y está pensando ahora que los cristianos están hablando de terapias para regenerar o devolverle al hombre su sexualidad original. Pero hermanos, la Biblia nos está declarando que cuando venimos a Cristo, bueno, lo que nosotros queremos, nuestros apetitos, el viejo hombre con sus deseos de error, todo esto está viciado, sea cual sea la clase de vida que tú viviste antes. Pero cuando vienes a Cristo, no es una terapia. Eso de las terapias, hermano, también es humano, es una técnica para tratar de un cambio verdadero que te está dando su naturaleza divina, que tú eres hecho hijo de Dios y que Dios te va a llevar a vivir en esa dignidad a través de la gracia de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, es muy importante que nosotros entendamos la importancia de este sacrificio. En segundo lugar, hablando del animalito que cada persona debía traer cada vez que él sentía la necesidad y no se podía acercar a Dios sin el sacrificio, pero siempre pensando que el sacrificio representa a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Podemos ver allí en Levítico 4, versículo 24. Levítico 4, versículo 24. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la escritura allí. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto, delante de Jehová, en expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre del que traía la ofrenda, el que se acercaba a Dios, tenía que hacerlo a través del sacrificio. Hablando de que nunca nos acerquemos a Dios confiando en nosotros o en lo que nosotros hemos hecho, sino siempre a través de los méritos de Cristo, del sacrificio que Él realizó, que fue perfecto y que logró nuestra expiación. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el pecador tenía que venir con sacrificio. El Calvario, entonces, no solo está prefigurando el sacrificio de Cristo, pero también va a prefigurar algo que para nosotros es muy importante entender. Y quisiera que viéramos qué dice Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto entonces nos lleva a un pensamiento, a un entendimiento muy importante para iniciar bien nuestra vida cristiana, para poder vivir en la voluntad de Dios. Ya lo tienes, entonces leamos. Y dice, así que hermanos, 12:1, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjate cómo Pablo se dirige a nosotros y está hablando que tengamos en cuenta las misericordias de Dios, aquellos actos de compasión que Dios ha tenido para que abrirnos la oportunidad de acercarnos a Él. Y dice, yo les ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Bueno, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Y entonces, cuando te hayas negado a ti mismo, a tu vida propia, a tu vida natural, y hayas tomado tu cruz, hayas venido al Calvario, hayas visto la obra de Cristo, pero tú vengas y te ofrezcas a Dios también, entonces este sacrificio será un sacrificio vivo. Y entonces dice, tú ofreces tu cuerpo, tú te ofreces a Dios
no en un sacrificio que termina muerto, sino en un sacrificio vivo. Estás ofreciendo tu nueva vida, estás ofreciendo esa nueva naturaleza de Cristo, su santidad en nosotros. Gloria a Dios. Y entonces estás ahora delante de Él y te ofreces tú como un sacrificio vivo, que es santo, y dice que es agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, vuestro racional culto. Esto quiere decir con entendimiento, con razón, con entendimiento, habiendo razonado. Rendimos culto o nos ofrecemos y ofrecemos nuestra vida para el servicio de Dios. Aleluya. Esto es precioso, hermano, porque está hablando de que la nueva vida en Cristo es una vida en la cual nosotros vivimos en obediencia, haciendo lo que es correcto, lo que es agradable delante de Dios, y está diciendo que nuestra razón, nuestro entendimiento está rindiéndole a Dios culto, reconociendo quién es Él y alabándole, adorándole, dándole gracias por lo maravilloso que es Él. Dice, no os conforméis a este siglo, no regreses a la forma vieja. Experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que tú vivas una vida nueva. Dios quiere y tiene propósitos para ti. Dios no te salvó para que después tú hagas lo que tú quieras. Te salvó para que tú vivas en obediencia, para que tú seas un sacrificio vivo, para que tú te rindas a Dios, rindas tu voluntad a Dios, rindas tu mente a Dios, rindas tu corazón a Dios, de tal manera que tú puedas experimentar en tu vida la realidad de la vida de Cristo y entonces tú puedas vivir y experimentar, no solamente tener una teoría, una filosofía, una religión, sino tener una experiencia real con Dios en la cual tú estás experimentando su buena voluntad. Una voluntad de Dios que le agrada a la nueva criatura. Al viejo hombre no le agrada la voluntad de Dios, pero al nuevo hombre, a la nueva criatura, le agrada la voluntad de Dios y es una voluntad de Dios perfecta. Amén. No, el cristiano no anda dando tumbos, no anda viviendo en derrotas y en victorias, sino anda viviendo una vida de vencedor. ¿Por qué? Porque está rendido a Dios. Así que el altar de bronce está hablando de una manera en que nosotros nos acercamos a Dios mediante la disciplina o la autodisciplina en la cual nosotros decidimos obedecer y nos acercamos a Dios para recibir su gracia, para recibir su vida y vivir y experimentar su voluntad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que esto está hablando de ti. Está hablando no solamente de Cristo y lo que Él hizo por ti, sino lo que Dios está haciendo ahora, que Él ha resucitado y que vive en ti, lo que Él está haciendo para que tú vivas una verdadera vida nueva. Bendito sea el Señor. Juan 3:16. El tiempo se nos ha ido rápido, ¿verdad? Juan 3:16. Tú conoces este texto. Es uno de nuestros favoritos, es el centro del Evangelio. Y está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que de él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero resaltar la importancia de la fe, no de la incredulidad. Amén. ¿Qué es lo que te ha traído a esta novedad de vida? La fe. Bendito sea Dios. Creerle a Dios, creer lo que Él hizo por ti, creer lo que Él dice que está haciendo a través de ti, creer que Él realmente puede vivir a través de ti. Y entonces está diciendo, en Él cree, no es condenado. Pero el que no le cree, el que no cree en Él, ya es condenado.
¿Por qué? ¿Porque se portó mal? No. Dice porque no creyó. Lo que te condena es la incredulidad. Lo que te condena es rechazar el sacrificio de Cristo. Lo que te condena es acercarte a ti pensando que tú eres una buena persona y que tienes cosas que ofrecer a Dios y que entonces Dios te va a oír porque tú eres una persona, decente. No es así, hermano. Eres un pecador y estás perdido y lo que te salva es la fe en Jesucristo y lo que te condena es la incredulidad acerca de la obra de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es muy importante. En el versículo 36, nosotros leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta la importancia de la fe, de tener una verdadera fe, de tener la fe de Jesucristo, de creer en lo que Él hizo por ti, de descansar en sus méritos, en su obra, y tú simplemente recibirlo porque lo crees? Y está diciendo que entonces el que cree en el Hijo, el que cree, no dice el que se porta bien, dice el que cree tiene vida eterna. Pero el que es incrédulo al Hijo, el que no le cree, el que no cree en lo que Él hizo por ti, entonces él no verá la vida. ¿Y cuál es su sentencia? La ira de Dios está sobre él. Cuando alguien endurece su corazón y rechaza a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Y es justa la ira de Dios. Y entonces, al ser incrédulo al Hijo, tú eres condenado. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 3, versículo 25. Gloria a Dios. Dice la Escritura, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para el que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria al Señor. Y que quede muy claro, hermano, no hay mérito en nosotros. No hay manera de acercarnos por buenas obras. No hay manera de ser buenas personas y tener acceso a Dios. No, hay que arrepentirse, somos pecadores, hay que recibir el perdón de Cristo, la naturaleza de Cristo y entonces experimentar esta novedad de vida, ser estas nuevas criaturas que estamos en la justicia de Dios, recibiendo el perdón divino y entonces nosotros pues estamos justificados por la fe de Jesús. Fíjate bien que no dice por la fe en Jesús, dice por la fe de Jesús en ti. Alabado sea Dios. Aleluya. Y dice, ¿dónde pues está vuestra jactancia? ¿De qué te puedes parar el cuello? ¿Cómo puedes decir que tú lo lograste? ¿Que tú eres una buena persona? ¿Que tú te acercaste a Dios y que Dios te recibió por quien eres tú? No es así. Está diciendo, ¿dónde está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿Por las cosas que tú haces bien? No, mas por la ley de la fe. Y esto está diciendo, hay una ley de fe. ¿Esto qué quiere decir? Tú crees y entonces las obras de Cristo son puestas a tu favor. Los méritos de Cristo traen los beneficios que Cristo ganó para ti y tú tienes una vida nueva que está empezando en Cristo a través de recibirle, pero a través también de rendirte a Él, de rendir tu voluntad a Cristo. Alabado sea Dios. Llevamos 2 puntos. Llevamos 2 puntos mirando este altar. Pero vamos a seguir estudiando esto. Y es importante que tú te intereses y realmente no dejes lagunas en tu conocimiento oyendo algo ahora y después dejando de oírlo después, sino aplícate, decídete, camina con el Señor, comprométete con Él y búscale de corazón. Gloria al Señor. La Biblia nos está diciendo que Dios tiene para ti una vida superior, una vida mejor, una vida diferente a la que tú vivías. Ya no puedes seguir viviendo en la manera en que tú vivías antes de conocer a Cristo. Tú tienes delante de ti un camino nuevo, una vida nueva,
una oportunidad de ser una persona verdaderamente en Cristo, una persona santa, una persona que agrada a Dios, que vive en su voluntad, porque ya no vive para sí, ya se rindió en su corazón y está vivo para Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien, llevamos 2 de 12. Así que es muy importante que tú le des seguimiento a esto y estés atento a los siguientes domingos. Todavía no vamos a reunirnos, aunque algunas iglesias ya lo están haciendo. Bueno, Dios nos ha guiado a esperar todavía. ¿Por qué? Porque las razones del semáforo naranja es realmente la presión económica que hay, pero no la mitigación de los contagios. Nosotros vemos cómo los contagios siguen siendo muy elevados. Mucha gente se está contagiando cada día y también mucha gente está muriendo cada día. Y todo esto, hermanos, no nos atemoriza en ninguna manera, pero nosotros debemos estar atentos a los tiempos de Dios, al mover de Dios. Hay tiempo de abrazar, hay tiempo de dejarse de abrazar, hay tiempo de estar juntos, hay tiempo de estar separados. Todo esto es importante, hay tiempo para todo. Dios nos ha llevado un tiempo de refugiarnos, de esperar en Él, mientras afuera pasan los juicios de Dios y Dios nos ayuda a nosotros a vivir esta vida nueva. Así que, bueno, estaremos anunciando el caso, pero bendito sea Dios, vamos a hacerlo en el tiempo de Dios, con reposo en nuestro corazón, con paz y con gozo. Gloria al Señor. Dios siempre ha suplido a nuestras necesidades. Ya tenemos muchos domingos que no nos hemos reunido y por lo tanto yo no estoy recibiendo ningún apoyo, pero bendito sea Dios, Dios ha sido fiel y Él nos ha suplido a todas nuestras necesidades. Así que damos gracias a Dios por la manera en que Dios hace las cosas. Y así que no tenemos ninguna prisa. Algunos dicen, ya me urge tener dinero, así que vamos a abrir los cultos rápido porque ya haya ingresos. Bueno, bendito sea el Señor, lo vamos a hacer en su momento, cuando Dios nos dé luz verde. Aleluya. Sí, alabado sea el Señor. Bueno, aleluya. Aquí está mi esposa. Siempre ella tiene mucho gusto de saludarles, así que bendito sea Dios. Conchita. Hola, mis amados hermanos. Estoy muy agradecida al Señor en mi corazón por todo. Y me dio mucho gusto porque el Señor hoy me despertó con una palabra en Juan 12:14 y dice, de cierto os digo, que las obras que yo hago, el que cree en mí, también las hará, y mayores, porque yo voy al Padre. Y ahora que estamos mirando esto, me da muchísimo gusto, porque yo creo que esta palabra es para todos nosotros. Y me despertó también siempre con un canto, y ese corito dice, donde quiera que estoy, yo le alabo el mar. Yo alabo el nombre de mi Señor. Yo alabo el nombre de mi Señor. Porque el nombre de Jesús me levanto. ¿A cuántos ha levantado el Señor esta semana? Canten con nosotros nuevamente este corito. Donde quiera que estoy, yo le alabo, en todo momento yo le adoro, porque su amor me rodea como el mar. Yo alabo el nombre de mi Jesús, yo exalto el nombre de mi Señor, porque el nombre de Jesús me levanto. Gracias. Les amamos mucho, gracias, les extrañamos
y en manera especial queremos darle muchas gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. El día de mañana el Señor nos concede cumplir 46 años de casados y en verdad mi corazón está muy agradecido al Señor. Queremos orar para darle gracias a Dios y les pedimos que se unan a nosotros en esta oración. Gloria a Dios. Es pasado mañana. Mañana. No, El 4. es el 4. Ah, perdón. Es Padre, el 4 te damos de gracias, te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros y concedernos la oportunidad de servirte juntos, de estar juntos en todo, Señor, teniendo una misma mente y un mismo corazón. Señor, te damos gracias porque esto tú lo has obrado en nuestra vida a través del tiempo y cada día estamos más convencidos, Señor, y persuadidos por completo acerca de que no hay mejor manera de pasar el día, no hay mejor manera de vivir esta vida que viviendo en tu voluntad. Es lo único que vale la pena. Te damos las gracias por permitirnos envejecer juntos, por permitirnos vivir juntos y por concedernos, Señor, la oportunidad, obrando en un avivamiento sobre nuestra nación, que mucha gente se vuelva a ti y te busque de corazón. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú nos oyes y está en tu voluntad lo que pedimos, así que tenemos lo que hemos pedido. Amén. Y hemos de ver, Señor, a mucha gente venir a Cristo. Lo estamos viendo ya. Sí, y estamos viendo tus obras, tus sanidades, la manera en que tú respondes a las oraciones. Sí, Y Señor, gracias. cumples tu propósito y tu voluntad en la vida de la gente. Sí, Padre. Señor, te damos a ti la Bendito gloria en el nombre de eres. Jesús. A ti la gloria, Amén. la honra y la alabanza. Amén. Dios les bendiga, mis Dios les hermanos. bendiga.